Bien, ¿cómo están chicos? Vamos a repasar un poco lo que ya se empezó la clase pasada, que era triángulos, rectángulos, ¿verdad? Y algunas propiedades del triángulo rectángulo y también las funciones trigonométricas dentro del triángulo rectángulo. Sabemos que en el triángulo rectángulo hay un ángulo recto que se simboliza con un pequeño cuadradito en la esquina de ese vértice, ¿verdad? Y el lado opuesto a ese ángulo recto se llama hipotenusa, que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el mayor de los tres lados. Sabemos que en los triángulos rectángulos se verifica el teorema de Pitágoras, que decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También sabemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos es igual a 180, pero como en el triángulo rectángulo hay un ángulo recto que mide 90, entonces la suma de los otros dos que van a ser agudos va a ser 90 grados. En este caso, como mi ángulo recto es A, la suma del ángulo B más el ángulo C es igual a 90. Algunos detalles que ya tenían en el material anterior es que a los vértices se le menciona con la letra mayúscula y al lado se le menciona con la letra minúscula, pero siempre considerando el lado opuesto al ángulo. O sea que si este es el vértice A, el lado que se opone a ese vértice es el lado A. Si este es el vértice C, entonces el lado opuesto a ese vértice es el lado C. Eso es lo que ya sabíamos de los triángulos rectángulos. También aprendimos a cómo establecer cuando un cateto es adyacente y opuesto con respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Si consideramos el ángulo agudo B de este triángulo rectángulo, le llamamos cateto opuesto al que está enfrentado a ese ángulo, al que está opuesto justamente, así como dice su nombre. Y adyacente o contiguo le llamamos al cateto que está pegado a ese ángulo, que le toca a ese ángulo, que es uno de los lados que forma el ángulo. Este ángulo agudo está formado por este cateto, que es el cateto C, y la hipotenusa, que es A, ¿verdad? Asimismo, este ángulo agudo C está formado por este cateto, que en este caso sería el cateto B, y por la hipotenusa, que es A también. Sabíamos también ya que en los triángulos rectángulos la hipotenusa no cambia, pero sí cambia el cateto adyacente y el cateto opuesto según el ángulo agudo. Como dijimos, para este ángulo agudo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. Para este ángulo agudo, el cateto opuesto es C y el cateto adyacente es B. Por las definiciones para las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, tenemos un pequeño ayuda a memoria, ¿verdad? Que es SOHCAHTOA. ¿Qué significa esto? Para la función seno se usa el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para la función coseno se usa el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para la tangente se usa el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esa manera podemos recordar fácilmente las definiciones hasta que se nos queden grabadas en nuestra memoria y no necesitemos recurrir a esta ayuda a memoria, ¿verdad? Entonces vamos a redefinir rápidamente las funciones trigonométricas para estos triángulos antes de empezar a encarar los ejercicios. Seno del ángulo B. Considerando el ángulo B. Seno del ángulo B, por definición, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto al ángulo B sería el cateto B. Y la hipotenusa es A. Coseno de B. Coseno de B, por definición, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es A. Y tangente de B, tangente es opuesto sobre adyacente. Tangente de B, entonces el cateto opuesto, B, sobre el cateto adyacente, C. Fíjense que en todos los casos las funciones trigonométricas resultan como un cociente de dos dimensiones, del lado B sobre el lado A, lado C sobre el lado A. Entonces, si nosotros tenemos la división de dos longitudes, se simplifican nuestras dimensiones, que pueden ser metros, centímetros, kilómetros, pies, pulgadas, lo que sea, ¿verdad? Que está midiendo esa longitud. Entonces, quiere decir que las funciones trigonométricas
son adimensionales. ¿Qué quiere decir que son adimensionales? Que no tienen dimensión, que solamente son un número. Para el ángulo C, tenemos definida acá otra vez las funciones trigonométricas. Seno de C, seno del ángulo C, es opuesto, que es el cateto C, sobre la hipotenusa, que es A. Coseno del ángulo C es adyacente sobre la hipotenusa, que es A. Y por último, tangente del ángulo C es opuesto, que es el cateto C, sobre el cateto adyacente, que es en este caso el cateto B. Como un caso particular del triángulo rectángulo, tenemos el triángulo rectángulo isósceles. En el triángulo rectángulo isósceles se cumple que los dos catetos miden lo mismo. Y como los dos catetos van a medir lo mismo, los ángulos que se oponen a esos catetos también tienen que medir lo mismo. O sea que si B y C son los catetos y en este caso son iguales, entonces los ángulos B y C también tienen que ser iguales. Y como tienen que sumar 90, cada uno va a medir 45 y 45. Ese es un caso particular del triángulo rectángulo. También vimos en el material anterior que se pueden calcular los ángulos a partir de la medida de los lados. Por ejemplo, si yo conozco el cateto B y la hipotenusa A y quiero el ángulo B, puedo usar la función seno para despejar el ángulo B. ¿Cómo despejo el ángulo B? ¿Cómo despejaría el ángulo B? El ángulo B voy a despejar a partir de la función inversa, que es arcseno, que en el material de la clase pasada también ya les muestra cómo calcular ese arcseno con la calculadora, es a través de la función shift, ¿verdad? Pueden repasar eso si es que no recuerdan. Igual en los próximos ejercicios vamos a estar usando también eso. Bueno, y eso sería un pequeño repaso de las funciones trigonométricas dentro del triángulo rectángulo y algunas propiedades de los triángulos rectángulos. Vamos a empezar a hacer unos cuantos ejercicios, algunos un poco más sencillos y después ya vamos a pasar a algunos más complicados para esta segunda semana que estamos estudiando el triángulo rectángulo.